Muchas personas dicen que quieren aprender la Biblia. Está bien, estamos para aprender la Biblia esta noche, pero aprender la Biblia no es cosa fácil. Es una cosa que requiere trabajo, estudio, esfuerzo, hay que pensar y todo esto no simplemente escuchar y decir qué lindo. Así que vamos a ver, ¿cuántos de ustedes han trabajado alguna vez en la escuela dominical? ¿Alguien? Muy bien, ni pregunto cuántos se criaron en la escuela dominical, yo no, no acepté a Cristo hasta 18 años, algo así, pero hay un canto de niños y creo que muchos de nosotros conocemos cuál es. El hombre sabio su casa construyó, ¿verdad? Podría cantar, pero no puedo cantar. Pero el hombre sabio su casa construyó y este canto de niños sale directamente del texto aquí en Lucas que queremos estudiar esta noche. Lucas capítulo 6, los versículos 46 al 49, lo que vamos a ver esta noche. Y he puesto como título para este estudio el canto de niños, que es una bomba teológica. Porque así es. Lo que el Señor dice en esta ocasión es algo tremendo. Muchas veces yo creo cuando vamos a la Biblia y llegamos a un pasaje como el pasaje que nos toca esta noche, y lo hemos escuchado vez tras vez y sobre todo si tiene algo que ver con la escuela dominical, con los niños, la tendencia humana nuestra es no fijarnos mucho. Decir, cuestión de niños y vamos buscando cosas profundas. Pues esta cosa es profunda. Vamos a ver lo que realmente dice este texto, comenzando en el versículo 46. El Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, como esta tarde, por ejemplo, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Porque es que algunas vidas o matrimonios, relaciones interpersonales, iglesias, etcétera, logran capear las tormentas, mientras que otros no. Y todos experimentamos tormentas en la vida. Algunas suaves, otras como huracanes, pero todos tenemos tormentas, aún los pastores, sí Señor, nosotros también, todos tenemos tormentas. Pero una cosa es muy importante aquí. El Señor Jesús se preocupa por nuestras casas. Nos está instruyendo cómo sobrevivir las tormentas. Y aquí nos da mucha instrucción muy práctica. Pues de lo contrario, no nos habría dado instrucciones para sobrevivir a estas tormentas si no es cierto que tiene compasión para con nosotros. Ahora, lo que digo es que esta parábola que el Señor da aquí es mucho más de lo que se ve a simple vista. Porque esta parábola es el clímax de lo que hemos llamado el sermón en la planicie, muy parecido al sermón del monte, es casi el mismo contenido, el sermón del monte un poco más largo, pero básicamente representa el fundamento de la enseñanza que estaba enseñando el Señor Jesús. Y todo lo que Jesús ha dicho está sacudiendo los cimientos de los que viven en las cajitas formadas por la religión humana. Específicamente estamos pensando los fariseos, los escribas,
personas que estaban andando en la misma religión que Dios había dado a los hebreos, pero ya no veían a Dios sino la forma y la tradición de su religión. Y por eso andan como ciegos y sin mucha esperanza. Y Jesús está diciendo cosas increíbles. Por ejemplo, el Señor nos ha dicho en este sermón que no hacemos nada para ser bienaventurados. Nosotros queremos decir, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor dice, nada, no puedes. O eres bienaventurado o no, dependiendo del objeto de tu fe. Cristo dijo, vive por causa de mí y eres bienaventurado. No importa las circunstancias que haya a tu alrededor. El Señor les dijo, no solamente tener compasión y comprensión por sus enemigos, el Señor les ha dicho, oiga, amar a sus enemigos. Cosa que para nosotros aún hoy en día nos es difícil, nos es imposible sin el poder de Él. Lo que estoy diciendo es que el Señor está enseñando cosas muy, muy radicales. Y el Señor está diciendo, si uno obedece lo que le dice, verás con claridad y tendrá una vida fructífera, una vida llena de propósito y significado. Esto es lo que el Señor ha estado enseñando en este sermón sobre la planicie, el sermón del monte, porque el sermón del monte termina con la misma parábola. Este es el clímax. Ahora, ¿cómo es que el Señor está diciendo tantas cosas radicales, cosas para cambiar totalmente la cosmovisión de uno? Y luego al final, en el momento del clímax, el Señor dice, muy bien, todos a cantar. El hombre es sabio, su casa construyó. No. Pero muchas veces esa es la imagen que tenemos. Muchas veces pensamos, sí, qué historia más linda. No, eso es lo más radical de todo lo que el Señor está diciendo. Pero honestamente, usualmente tratamos de darle una explicación sencilla, comparando las escrituras con otras escrituras para hallar una excusa con la cual decir que Jesús realmente no espera que vivamos de esta manera. ¿Verdad que ese es un truco que tenemos? Cuando aparece algo tan radical en las escrituras que Jesús nos está pidiendo, somos buenos para buscar alguna referencia y sacarla fuera de contexto para decir que por eso no tenemos que nosotros vivir así. No. Todo lo que el Señor está diciendo aquí, todo lo radical, eso de amar a los enemigos, etcétera, de veras quiere decir lo que está diciendo. Y es lo que Él espera de nosotros. Ahora, ¿se atreve a imaginar conmigo qué realmente estamos escuchando a Jesús decir estas palabras? Estamos en el primer siglo. Hemos llegado porque alguien nos ha dicho que este Jesús de Nazaret está enseñando este rabí radical y posiblemente hemos viajado medio día, un día, 2 días. Hemos dejado los trabajos y la familia para llegar a escucharle. Porque lo que Él está diciendo está cambiándolo todo. Jesús tiene una razón muy buena por la cual pone esta parábola en la posición más importante de su mensaje. Y como digo, el Sermón del Monte en Mateo termina de la misma manera. El escenario, la ocasión, la audiencia, diferentes. Pero existen similitudes evidentes en lo que Jesús dice. Y Él seguramente enseñó muchas de estas verdades, principios y parábolas en numerosas ocasiones diferentes. Pero siempre llegó la misma pregunta.
Ahora bien, entiendo, pero ¿por qué dejó esta parábola por último? ¿Por qué es tan importante que ocupara esta posición de importancia? En Mateo se establece un contraste entre un hombre sabio y un hombre necio. En Lucas el contraste es más entre tener fundamento o no tenerlo. Pero básicamente es el mismo principio, la misma parábola. El pasaje en Mateo es el más famoso por un amplio margen, pero hay algunos detalles que aparecen en Lucas que frecuentemente pasan desapercibidos. Y esto es algo que podría no observarse si uno no está muy familiarizado con el Antiguo Testamento. Por eso tenemos que entender la Biblia, por eso tenemos que estudiar. Hay raíces fuertes en lo que dice Cristo que se remontan a los días de Isaías. Específicamente lo que dijo Isaías en el capítulo 28 de su profecía. Quizás sería bueno buscar este pasaje, Isaías capítulo 28. Porque cuando Jesús está diciendo este canto de niños, como pensamos hoy en día, en realidad Él está tomando de lo que Isaías había dicho siglos antes. Porque cuando Isaías escribe estas palabras, estamos a 700 años antes de Cristo. Y en este tiempo que Jerusalén está bajo amenaza, las 10 tribus al norte habían sido llevadas cautivas por los temidos asirios un par de décadas antes. Es decir, imagínate vivir allí experimentando un tiempo muy parecido a lo que está pasando hoy en Siria, en Irak, donde la gente está buscando cómo salir y los enemigos están llegando, matando a medio mundo. Así fue 700 años antes de Jesucristo, cuando Isaías escribe estas palabras. Los líderes de Jerusalén, temerosos, establecen una alianza de defensa mutua con el poderoso ejército de Egipto, confiados de que cuando llegara el ejército asirio, los egipcios aparecerían a rescatarles. Esta fue la idea. Pero Isaías entra en escena, el varón de Dios para esa hora. Lo que Beethoven es para la música, lo que Messi es para el fútbol. Así es Isaías para los profetas en la Biblia. Él es el gran profeta. Y el mensaje de Isaías es que una reprensión fuerte por haber puesto su confianza en Egipto y no en Dios vendría. Pero con la reprensión también ofrece esperanza. Ofrece una parábola centrada alrededor de dos edificaciones, una destinada a caer y otra con una promesa en el futuro. ¿Nos parece familiar? Es precisamente lo que Cristo decía. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 28. Vamos a leer el texto comenzando en el versículo 14. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio al cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira,
y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Porque Isaías está escribiendo en forma poética y está usando esta famosa técnica que se llama el paralelismo. Entonces comienza en versículo 15 diciendo: pacto hemos hecho con la muerte. Con la muerte. Ya pueden ver más o menos la forma poética que tenemos. Versículo 15, pacto tenemos con la muerte. Hemos hecho nuestro refugio en la mentira. Pero él dice, un refugio seguro, edificado sobre fundamento firme, es lo que Dios quiere ofrecerles. La parte central, es decir, lo más importante de la parábola, es que esta piedra les dará una posición de confianza total. O sea, si estamos construyendo sobre esta piedra que Dios mismo va a poner, nos da una confianza total y un refugio seguro de justicia, no como el refugio en la mentira. Y que vamos a tener refugio de mentiras destruido y el pacto con la muerte será anulado. O sea, todo lo que habían hecho, todo lo malo que habían hecho, el Señor les estaba ofreciendo un buen fundamento estable, sólido, sobre una piedra. Y la persona que quiere construir sobre esta piedra tendrá todo lo contrario: seguridad, justicia, esperanza, todo. Entonces, la esencia del mensaje: Jerusalén ha hecho pacto con la muerte y el Seol. En el contexto histórico, es una referencia a este pacto que habían hecho con Egipto. Esta alianza política, confiando en Egipto y no confiando en su Dios. Al hacerlo, Isaías está diciendo, se ha edificado un refugio falso, porque están confiando en la falsa seguridad de las mentiras. ¿Nos ayudarán contra los asirios? Sí, mentira. Es un refugio en las mentiras. Pero hay esperanza porque Dios no los ha abandonado, sino dice que pondrá una piedra angular en Sión, un fundamento seguro para un nuevo edificio. Algo sobrenatural que no se cumplió totalmente en los días de Isaías. Es decir, es obvio al estudiar el pasaje que Isaías está viendo no tan solo lo inmediato de la historia, sino está viendo mucho más allá, siglos después, está viendo otra cosa. El que creyere en esta piedra, en este fundamento, dice, no se apresure. Voy a explicar esto después de un ratito. En el Nuevo Testamento, esta frase 2 veces se traduce de una forma diferente. No será avergonzado o no será confundido. Las 3 traducciones son legítimas. Y es decir, que la persona que construye sobre la roca no actuará apresuradamente ni como resultado del pánico, sino que tendrá confianza y no sentirá vergüenza. Ahora, una pregunta, no para levantar la mano, por favor, pero una pregunta personal y honesta. ¿Cuál es la reacción natural en tiempo de crisis? ¿Pánico o confianza? A ver lo que puedo hacer y rogarle al Señor ayudarme. Por favor, Señor.
una reacción de confianza, aún no sabiendo lo que va a pasar. La forma en que uno contesta esta pregunta revela cuál es el fundamento de su vida. Y hay muchas personas que en el momento de crisis respondan con pánico, con desesperación, con chorro de emociones, en vez de simplemente confiar en lo que Dios ha prometido, sabiendo que la vida está puesta sobre la roca. Ahora, eso sí es lo más superficial, es importante, es muy práctico, pero hay mucho más aquí. Una cosa que uno no podría saber si no toma el tiempo para estudiar la historia y el contexto de los días. Qué interesante que en el momento crítico de sus sermones más conocidos, más populares, el Sermón del Monte, el Sermón en la planicie, el Señor Jesús en ambas ocasiones escoge esta parábola como el clímax de lo que está diciendo. Y todo el mundo que es hebreo, todo el mundo que se ha criado en la sinagoga, que ha escuchado las Escrituras, sabe inmediatamente que Jesús está pensando en Isaías capítulo 28. ¿Por qué? Avancemos 600 años. O sea, estamos a un siglo de la llegada de Jesús. Israel está enfrentando la ocupación de los romanos. Los romanos están en su país controlándolos bajo opresión. Y hay varias reacciones del pueblo. Por un lado, hay una comunidad de judíos piadosos en Qumran, en el norte. Son los que nos han dado los rollos del Mar Muerto. Se descubrieron en esta comunidad. Leyendo sus escritos, y a propósito, la copia más precisa de Isaías que tenemos fue hallada en una de las cuevas de esta comunidad de Qumran. Aunque muchos años antes de Cristo, palabra por palabra dice exactamente lo que el libro de Isaías dice hasta el día de hoy, no hay duda. Pero es obvio porque ellos tenían una obsesión con la profecía de Isaías. Como digo, para ellos el gran profeta. Y ellos de Qumran habían reclamado aquella promesa de Isaías para sí mismos. Esto que hemos visto en Isaías 28, creyendo que los 15 miembros de su consejo de líderes eran el cumplimiento de esta nueva piedra angular para el pueblo judío. Así enseñaron. No es que nosotros hemos salido de Jerusalén porque ellos son corruptos, no creen la Biblia como nosotros creemos la Biblia, y nosotros pues ya sabemos lo que la Biblia dice porque ningún otro ha llegado a este entendimiento, y seguramente la profecía de Isaías se ha cumplido en nuestro consejo de líderes. Nosotros somos aquella piedra. Ahora, en Jerusalén, esta parábola se interpretó de una manera muy diferente y mucho más literal. Allí afirmaban que la roca, esta piedra, era el segundo templo, es decir, el templo que construyeron después de haber regresado del cautiverio. Construyeron un templo en los días de Nehemías, Esdras, todos aquellos. Y ahora, antes de Cristo, los romanos habían ayudado para remodelar el templo, hacerlo más grande, etc. Entonces, ellos decían que esta roca era
una roca en el templo, aunque el arca del pacto había desaparecido hacía ya mucho tiempo. La piedra sobre la cual reposaba el arca del pacto en tiempos de los profetas antiguos todavía se hallaba en el templo dentro del lugar santísimo. Y era para los hebreos ahí en Jerusalén el centro de su mundo, en serio. Esta roca era el centro de su mundo. No saben dónde está el arca, pero aquí tenemos la roca. Y para ellos esta roca es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Y todo el mundo que vive en Palestina sabe estos dos grupos. Los de Qumran que decían, no, nosotros somos la piedra. Y los de Jerusalén, no, la piedra está en el templo donde siempre ha estado. Ahora, ¿qué hace Jesús? Jesús no toma partido. Él cambia el juego. Totalmente. Y radicalmente. Y todo el mundo que le está escuchando sabe lo que está haciendo. Porque lo que Jesús está haciendo es básicamente afirmar que Él mismo es el cumplimiento de aquella promesa, de la piedra angular, del fundamento seguro. Eso dado por Isaías. Cristo está diciendo, edifica sobre mí y sobre mis palabras y no será sacudido por las tormentas que se avecinan. Es decir, la decisión no es entre la comunidad del Qumran y el segundo templo, sino es decidir si me seguirán y obedecerán mi verdad o no. Qué tremendo. Mucho más que el hombre sabio su casa construyó. Lejos de lo que ellos están pensando. Ellos están escuchando estas palabras y diciendo, Dios mío, ¿qué está diciendo este tipo? No es como dicen en Qumran ni lo que dicen en Jerusalén. Él está diciendo que Él mismo es la piedra. Ahora, creerlo o no, ese es el punto. Cuando examinamos la parábola de Isaías y la de Jesús, hay muchas comparaciones. Por ejemplo, las dos parábolas dan la figura de dos casas y estructuras. En ambas aparece el símbolo del agua, tormenta. El elemento crítico en ambos es el fundamento, el cimiento. En ambas se hace un llamado a que el pueblo escuche la palabra del Señor. Isaías hace un llamado a que el pueblo confíe en Dios. Jesús hace un llamado a que el pueblo ponga un nuevo fundamento de cara al conflicto venidero con Roma, que en última instancia dará por resultado la destrucción del templo. Por eso tan radical lo que Jesús dijo en cuanto a la destrucción del templo, porque muchos estaban confiando no en Dios, en el templo. Es la tendencia humana, ¿verdad? Hay muchas personas hoy en día que confían en un templo. No, estoy hablando de personas como nosotros. No estoy pensando de personas en otras religiones. Estoy pensando en personas como nosotros que confían en sus líderes, que confían en el edificio, que confían en su grupo, que confían en su denominación o lo que fuera. Confían en todo menos Dios. Jesús vuelve a usar esta misma figura más adelante en Lucas capítulo 20, versículo 17, por favor. Lucas 20, versículo 17. Y lo mismo aparece a propósito en Mateo 21, Marcos capítulo 12. Pero aquí en Lucas 20, 17, pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y los seguidores de Jesús, obviamente, comprendieron este mensaje claramente. No como canto de niños,
no como historia muy linda. En Hechos capítulo 4, y a propósito, su autor humano es el mismo Lucas, pero en Hechos capítulo 4, versículo 11, Pedro está predicando y dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto cayó como bomba. Jesús mismo es la piedra. Él es lo que profetizó Isaías. No el templo, ni los líderes de Qumrán. Él mismo. Pablo, Efesios, capítulo 2, versículo 20. Pablo dice que somos personas edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Primera de Pedro 2. Versículo 5. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Este tema del fundamento y la piedra, esta parábola de Isaías, fue algo enorme en el primer siglo. Y si nosotros entendemos el contexto, es posible entender un poco mejor la dinámica de lo que estaba pasando y la profundidad y lo radical de todo lo que el Señor Jesús está diciendo. Y además, Jesús combina una parábola de Ezequiel. Es decir, cuando está dándonos esta parábola, un poco de Isaías, un poco de Ezequiel, en el Nuevo Testamento, una persona reemplaza al edificio. Y hemos visto que Jesús es esta piedra angular. Y por medio de la fe y del bautismo, nosotros nos convertimos en el edificio nuevo. Él siendo la piedra principal. Además de lo que acabamos de ver en Efesios 2 y 1 de Pedro capítulo 2, tenemos 1 de Corintios 3, 16, donde Pablo dice, y seguramente Pablo no se ha imaginado este concepto, sino que sabe lo que Jesús había dicho acerca de ser la piedra angular, y por eso dice 1 de Corintios 3, 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y para esa gente que estaban confiando en un montón de cosas, eso, wow, como digo, una bomba. Somos el templo de Dios. Individualmente hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Por medio del bautismo entramos en una relación con la asamblea de creyentes. Y Jesús desea que seamos oidores y hacedores de su palabra. Y es aquí donde entra Ezequiel, porque él también escribió una parábola. Es una parábola de un cantor y del pueblo que no escucha, pero, digo, un pueblo que escucha pero no obedece. Ezequiel 33, por favor, versículo 29. Vamos a ver la parábola de Ezequiel, Ezequiel 33, versículo 29. Y sabrán que yo soy Jehová,
cuando convierta la tierra en soledad y desierto, por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, es decir, la destrucción, sabrán que hubo profeta entre ellos. Es decir, es escuchar y no hacer. Ezequiel está diciendo, este pueblo me escucha. Y dicen todos, qué lindo predica. Pero no hacen nada. No hacen nada. Vienen al estudio del día miércoles. Ahí están sentados escuchando todo lo que dice Ezequiel. Qué lindo predica el hermano. Y salen y no pasa nada. No pasa nada. Jesús ha tomado la parábola de Isaías para presentarse a sí mismo como la piedra angular y el fundamento firme. Y a esto añade la imagen por todos conocidas de la parábola de Ezequiel, también muy conocida, sobre los que escuchan pero no obedecen. Y yo creo que la instrucción para nosotros es tanto relevante como urgente. Nuestra sociedad desea decir que Jesús es el Señor, pero a la misma vez queremos negar la necesidad de obedecer. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de nosotros. No estoy hablando de la gente inconversa que están en las calles, que están en las casas de prostitución, que están vendiendo drogas. No, sabemos que son. Ni Isaías, ni Ezequiel, ni Jesús está hablando de ellos. Están hablando de nosotros. Que escuchamos y salimos para hablar mal el uno del otro, para robar a Dios, robar al prójimo, para hacer esto, para hacer el otro, para vivir vidas pésimas con la familia, con los hijos, en el matrimonio, y a la misma vez decimos que Jesús es el Señor. Ese es el punto en Lucas 6:46, cuando el Señor dice, ¿por qué me llaméis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Es una mentira. Has puesto tu refugio en mentiras. Y cuando el Señor Jesús está contando esta parábola, todo el mundo sabe exactamente lo que está diciendo y lo radical que es. Como señalé la vez pasada, aquí en este estudio de Lucas, ¿qué hay de aquel que afirma ser discípulo de Jesús pero se niega a bautizarse? Dice que Jesús es el Señor y niega obedecer lo que el mismo Jesús dijo. No es la iglesia que nos pide bautizar, es Jesús. Lo mismo podríamos decir en cuanto a casi cualquier cosa. Son enseñanzas que no son opcionales. La imagen que tenemos aquí es la imagen de un fundamento que se construye sobre un terreno. Es necesario edificar la casa, el fundamento ya ha sido puesto, Jesús es el Señor, sin importar lo que tú creas. Sin embargo, decides edificar tu casa alejado del fundamento, es decir, de Cristo.
¿Cómo entonces en la práctica se edifica la vida sobre el fundamento de Jesús? Una palabra, la obediencia. Hacer lo que Él dice. Decimos que es el Señor y no hacemos lo que dice. No, es mentira, no es cierto. Si decimos el Señor es porque le servimos, nos sometemos a Él y lo que Él nos dice, esto es lo que hacemos. Y aquí no estoy hablando del montón de cositas y legalismos y reglas y todo esto que se inventan en iglesias y estoy hablando de la Biblia, ¿no? Y como hemos dicho tantas veces, tenemos que entender lo que es la diferencia entre lo que enseña la Biblia y lo que es la práctica cristiana, lo que es la cultura cristiana. Y vaya, todos vamos a formar nuestras culturas, tradiciones, y está bien, siempre y cuando no suben al mismo nivel de autoridad como las Escrituras mismas. Entonces, ¿qué hay de ti? De mí. ¿Eres uno que solamente oye? ¿O eres de los que obedecen? Un hacedor. Y si hubieras estado entre la multitud que escuchó las palabras de Jesús en aquel día, ¿cuál habría sido tu reacción? La roca, que es el fundamento, es Jesucristo mismo y sus palabras de verdad. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? ¿Esto u otra cosa? Escuchar y hacer es semejante a la energía que necesita para excavar hasta llegar a la roca, como vimos la vez pasada. ¿O estás oyendo solamente? En 1 de Pedro, capítulo 2, desde el primer versículo, Pedro dijo: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Es decir, no se apresure. Pero cuidado, no tropezar sobre esta piedra. Un poco más adelante, versículo 7, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿En cuál categoría estamos? ¿En cuál categoría estamos? ¿Oyendo únicamente? ¿O estamos haciendo, obedeciendo? Y como digo, cuando la Biblia habla de estas cosas, no está hablando de aquellos que no creen. Está hablando de nosotros que decimos creer, pero posiblemente vivimos de otra forma. Es bueno para cada uno de nosotros repasar de vez en cuando de veras cuál es el fundamento sobre el cual estamos construyendo. Padre Santo, todos aquí esta noche te confesamos esta misma tendencia humana. Queremos hacer algo para merecer algo, para recibir algo y no simplemente confiar en lo que tú eres y lo que tú has hecho.
Señor, te confesamos que como cualquier ser humano, también tenemos la tendencia a agregar cosas a la Biblia, confundir tradición y reglas y todo esto con lo que la Biblia enseña. Y entonces fijamos estas cosas sin dar atención a lo que es el fundamento de nuestras vidas. Y te suplico que cada uno de nosotros pueda decir que tú mismo eres la roca de nuestras vidas. Y que podemos llamarte Señor, Señor, sin mentir. Porque estamos construyendo sobre la roca, en cuyo nombre pedimos todo esto. Amén.